Ok, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales y vamos a continuar con nuestro estudio sistemático de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, por favor vayan buscando. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. Gálatas capítulo 4. Si quieres, deberías sentarte ahí juntito para que le compartas ahí a tu mami, ¿sí? Para que le compartas ahí Gálatas capítulo 4, versículo 12, dice así: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho, pues ustedes sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites nuevamente, Señor, estudiar tu palabra. Te pedimos, queremos rogarte que seas tú alumbrando nuestro entendimiento, que quites todo estorbo en este momento de nuestra mente, todas aquellas cosas, Señor, que pudieran estar estorbándonos, quítalas, Padre, para que podamos tener ese claro entendimiento de tu palabra. Guíanos en este pasaje, Señor. A mí, Señor, dame la oportunidad de ser un instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como ya sabemos de este pasaje, los judaizantes que se habían introducido en las iglesias de Galacia, enseñando a los creyentes que se habían convertido que era necesario guardar la ley nuevamente, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el día de reposo, que tenían que seguir las leyes dietéticas, leyes ceremoniales, todo aquello que estaba estipulado en la ley que Dios le dio a Moisés. Y entonces estos judaizantes se habían introducido y estaban llevando a los de Galacia, a los creyentes, a otra vez a convertirse a judíos. Y entonces esta carta tiene el propósito o Pablo más bien, el propósito de esta carta es poner en claro aquella confusión que estaban creando estos falsos maestros. Y entonces dice aquí Pablo en el versículo 12 que leímos, dice, os ruego, es decir, que les está haciendo una petición, como cuando dice uno, te encargo esto, por favor, o te digo esto, de alguna forma es una súplica, ¿no? Dice Pablo, les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes, ningún agravio me hicieron ustedes, o sea, no me han hecho nada. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este versículo? Bueno, Pablo todos sabemos que él era un judío. Dice en Filipenses capítulo 3 que él era de la tribu de Benjamín. Dice que fue circuncidado al 8º día. Era de la secta de los fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprensible. Y entonces, dice Pablo a estos congregantes, les dice que se hagan como él.
¿Qué quiere decir que se hagan como Él? Él, siendo judío, se hizo, o más bien, se hizo gentil para que ellos pudieran llegar a Cristo, para que estos creyentes pudieran llegar a conocer a Cristo. Y ahora le está haciendo un ruego, dice, quiero que ustedes tomen la misma actitud que yo tomé. Yo siendo judío, yo no los obligué a hacerse judíos, yo no los obligué a guardar la ley, no los estoy incitando, yo les enseñé el evangelio de Jesucristo y las cosas que les enseñé, se las enseñé tal y como las he recibido de parte de Dios. Así que ¿por qué ustedes ahora se están dejando mover y llevar por estos falsos maestros o por estos judíos que les están enseñando que es necesario volver a la ley? Háganse como yo, dice, les ruego, por favor, un ruego. Ningún agravio me habéis hecho, dice Pablo. Es decir, Pablo quiere que quede demostrado que él no está ofendido, que ellos no lo ofendieron en ninguna manera, que la carta que él está enviando no tiene, digamos, una respuesta a alguna ofensa o algo que le hicieron, sino simplemente él es un defensor de la verdad y quiere que eso quede claro. Así que entonces está pidiendo Pablo que ellos pues se hagan como él. Y luego podemos ver nosotros en el versículo 14, dice que como a un ángel, al final del versículo 14, dice que le recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo, como si Cristo mismo hubiese sido el que les llevó el mensaje. Dice, así me recibieron ustedes. Ustedes recibieron el mensaje de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice el verso 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Es decir, que cuando Pablo les lleva el mensaje del Evangelio, estas personas de Galacia lo recibieron con un gozo, con una buena actitud. Ellos creyeron en el Evangelio de Jesucristo, creyeron en Cristo, estaban tan emocionados que dijeron, sí, Señor, creemos en ti. Y Pablo se retira de esas congregaciones a seguir su camino evangelizando en otros lugares, y pasado un poquito de tiempo, estos judaizantes que se habían introducido ahí empezaron a enseñarles, no, ¿saben qué? Pablo no les enseñó correctamente, Pablo les enseñó mal, ustedes sí tienen que creer en Jesús, tienen que hacer su profesión de fe, pero es necesario que guarden la ley para que ustedes puedan ser salvos. Así les estaban enseñando. Y dice Pablo, ¿qué pasó? No me explico. Dice Pablo, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Dice, porque yo mismo doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Aquí Pablo habla de una enfermedad. Yo no voy a entrar a especular que si era una enfermedad de los ojos, que si era malaria, que si era el aguijón. No voy a especular porque la Biblia no nos da el dato correcto. ¿Qué enfermedad era la que estaba Pablo padeciendo? Solamente dice que él, a causa de una enfermedad, fue y les llevó el Evangelio. Es lo que dice la Escritura. Entonces, dice fíjense, como ¿no les ha pasado a ustedes, bueno, los que somos padres, cuando hemos tenido un hijo enfermo? A mí me pasaba frecuentemente cuando mi hijo o mi hija se enfermaba y yo la veía padeciendo de los bronquios y sufriendo, y yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué no me enfermo yo para que ella se cure? ¿No? ¿Alguno de ustedes nunca le ha pasado eso? Querer tomar el lugar de la otra persona que está sufriendo para que a uno le pase. Bueno, eso es imposible, ¿no? Pero para nosotros es imposible, para Dios no. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es algo similar. Dice, ustedes recibieron de tal manera con grande gozo la palabra de Dios que ustedes estaban dispuestos, si hubiese podido, a darme sus ojos. Así como cuando uno dice, no, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Cuando yo estaba pequeño, yo le decía a mi papá que yo me iba a ir con él en el mismo cajón cuando él muriera. O sea, yo estaba dispuesto a hacer algo, ¿no? Yo me voy contigo, yo estaba dispuesto. De lo que está hablando es de una disposición que tenían estos creyentes, de la ayuda mutua que debe de haber entre nosotros los creyentes, ¿no?
de ayudarnos los unos a los otros, que entra dentro del mandamiento de amarnos los unos a los otros, de sobrellevar nuestras cargas, ¿no? Ellos veían sufrir a Pablo y ellos estaban dispuestos a ayudarlo. Es lo que está expresando Pablo. Y en nada me han ofendido, ni yo los he ofendido, es lo que nos dice Pablo. ¿Qué pasó con ustedes? Es la pregunta que nosotros podríamos decir. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué cambiaron? Seguramente se dejaron engañar. Así como cuando vemos que le compartimos a una persona el evangelio y esta persona lo recibe con mucho gozo, con mucho ánimo y está gozoso, ¿no? Sus primeros días en el evangelio para esa persona son algo hermoso. Pero ¿qué sucede después? No a todos les sucede, pero a algunas personas de repente se enfrían. Y dice en Apocalipsis, cuando le escribe a las iglesias, dice que han dejado su primer amor. O sea, perdieron ese amor, esa pasión que sentían por las cosas de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que de repente estaba usted bien animado y quería, yo voy a hacer y esto y lo otro, y su fe era tan grande que usted quería hacer. Y de repente, ahora usted se siente desanimado, como que ya no quiere, bueno, a veces ya no quiere ni venir a la congregación, dice, ¿para qué voy? No. Entonces, este tipo de situaciones nos pasan a todos y vamos a atravesar todos por estas cosas, pero necesitamos saber que no se trata aquí de cómo mis emociones suben y bajan, se tratan de una decisión que hicimos por Cristo y que tenemos que cumplirla y que tenemos que seguir firmes adelante, perseverando en la fe, animándonos unos a otros, porque yo sé que la vida realmente es difícil, ¿no? La lucha que tenemos todos los días es difícil, pero dice aquí a estos creyentes, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué se dejaron mover fácilmente de su manera de pensar? ¿No? Un creyente que de repente está aquí o en otra congregación y de repente le endulzan el oído con una doctrina diferente y dice, ay, sí, mejor me voy para allá porque allá enseñan mejor, predican más bonito. Pero su fundamento de lo que te están enseñando está en la Escritura. Eso es lo que debes de investigar antes de moverte de un lugar. ¿Esto que me están enseñando verdaderamente es la palabra de Dios o nada más me están diciendo lo que yo quiero escuchar? Porque a quién no le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Todos queremos que se nos diga lo buenos que somos, lo vencedores, lo triunfadores. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando somos nosotros de alguna manera confrontados, cuando se nos dice la realidad o la falla que estamos cometiendo, no nos gusta. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo enseña, que ninguna reprensión al presente es causa de gozo. Pero cuando ha dado su fruto, entonces ahí es donde se ve el crecimiento en la persona. Y aquí esta reprensión precisamente que les hace Pablo es precisamente para esto. Para que estos creyentes que se estaban alejando de Cristo, llevados nuevamente a la ley, a esclavizarlos nuevamente, Pablo dice, yo no quiero que ustedes se vayan de Cristo, quiero que permanezcan en Cristo, que no se dejen mover de lo que yo les he enseñado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice en el 16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Fíjense cómo Pablo dice, ya me están considerando ahora su enemigo, porque les estoy diciendo la verdad, que estos hombres que se introdujeron aquí les están mintiendo. Y ahora ustedes piensan que yo soy el que les estoy mintiendo. Así pasa. Así pasa. ¿Se han dado cuenta cómo a veces el hablar la verdad provoca confrontación? Cuando nosotros hablamos la verdad, vamos a provocar confrontación. ¿Cuántas veces lo hemos visto en los evangelios con Jesús? Cuando llegaba y estaban los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley. Estos hombres que eran buenos para argumentar y que nadie les podía ganar, porque eran hombres que sabían la ley y la conocían. Y vemos cómo Cristo les confrontaba y les decía, hipócritas,
sepulcros blanqueados. Ustedes con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos. Eso es confrontarlos, ¿no? ¿Y a quién estaba confrontando? No estaba confrontando a cualquier persona, a cualquier creyente, a los religiosos de su época. Hoy en día pasa lo mismo. Si nosotros a una persona que tiene una enseñanza equivocada le confrontamos diciéndole la verdad, nos convertimos en sus enemigos. Hay hermanos que han sido engañados, están en congregaciones donde les han engañado, les han enseñado cosas que no son verdad. Y uno por amor de ese creyente le dice, ¿sabes qué? Mira, lo que estás pensando, lo que estás creyendo no es de Dios, esto no está bien. Entramos en una confrontación, entramos en un choque y entonces pasa lo que sucede lo que dice Pablo aquí. Nos convertimos en sus enemigos y ahora nos ven como que, ay, ¿tú qué vas a saber? No, tú estás mal, tú no sabes. Entramos en ese choque, pero la verdad siempre va a ser así. Pero es necesario estar abiertos y dispuestos a aceptar la verdad, a poner en alto la escritura. No depende de lo que me enseñaron, como me dijeron, como mi pastor dice, no. Tiene que ser como la Biblia dice. Y si usted no está en esa disposición, usted va a tener graves problemas, porque usted está siendo llevado por caminos diferentes. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque lo llevan por un camino diferente. Y usted no debe de permitir, es responsabilidad de cada creyente escudriñar las Escrituras para que no lo engañen. Nada más que estamos acostumbrados a la ley del menor esfuerzo. No queremos investigar, no queremos leer, queremos que todo se nos diga. Ah, sí, amén, amén, amén. No, es nuestra responsabilidad investigar, escudriñar la Escritura como los de Berea. Por eso nosotros nos hacemos llamar Iglesia Berea. Porque dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad o no. Así también ustedes, cada cosa que yo les enseño o cada cosa que ustedes escuchan, deben de corroborar si está en la Escritura o no. Y si no está, pues digan, oye, a ver qué pasó aquí. Esto no es de Dios, no está aquí. Eso es lo que podemos ver en este pasaje. Luego dice el versículo 17, les dice Pablo, tienen celo aquellas personas que les estaban enseñando que volvieran a la ley, dicen, tienen celo por ustedes, pero no para bien. O sea, no es algo bueno lo que están haciendo con ustedes, lo que quieren es sacar provecho de ustedes. Únicamente quieren llevarlos a la ley y aprovecharse de ustedes, de su ignorancia. Y así mucha gente se aprovecha de la ignorancia de las personas y las llevan a hacer o a realizar cosas que no están correctas. Para que, dice que tienen celo de ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de Pablo, o sea, quieren apartarlos de Pablo. Dice el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Verso 19, hijitos míos, fíjense aquí cómo cambia el tono Pablo. Cambia su tono, ya les llama hijitos míos. Ya no, ¿recuerdan en el 3 cómo les dijo? ¿Cómo les dice en el capítulo 3? ¿Se acuerdan? Oh Gálatas insensatos, así les llama. Ahora aquí ya cambia el tono de voz Pablo. Ya va rebajando. Y porque lo que Pablo pretende no es alejarlos de la fe, sino traerlos a la fe nuevamente de Cristo. Entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, por quienes vuelvo a sufrir. Aquí podemos ver claramente el sufrimiento de un pastor. Cuando las ovejas se van, se apartan. Aquí podemos ver claramente, dice, vuelvo a sufrir nuevamente. Y lo compara su sufrimiento con un dolor de parto. Dicen, bueno, nosotros como hombres no sabemos,
pero dicen que el dolor de parto en las mujeres es uno de los más fuertes. Yo no estoy seguro si sea el más fuerte. ¿Será más fuerte que un dolor de muela? No sé. Me han dolido las muelas. Casi igual. Bueno, las mujeres pueden saber eso. Yo a mí me han dolido las muelas y me acuerdo que estaba pequeño y me dolían y me revolcaba en el suelo del dolor que sentía. Pero dicen que el de parto es más fuerte. Entonces dice Pablo, compara su dolor, su sufrimiento con el dolor que tiene una mujer al dar a luz. Pero también nos enseña la Escritura que la mujer cuando da a luz tiene los dolores, pero una vez que ha nacido el bebé, dice que ya tiene gozo y se le olvida todo aquel sufrimiento por aquel nuevo ser que ha venido al mundo, ¿no? Entonces Pablo dice, sufro dolores como de parto porque está sufriendo, pero quiere ver ese fruto o quiere ver que ese nuevo o ese creyente vuelva a Cristo. Y entonces ahí él se va a gozar cuando él pueda ver ese regreso del creyente, ¿no? Pablo sufría porque amaba a sus hermanos. O sea, era el amor lo que lo llevaba a motivarlos, a exhortarlos, pero por eso sufría. Los que predicamos la palabra de Dios también sufrimos. Nosotros también sufrimos por ustedes. Aunque ustedes piensen a veces, no, pues no sufren. No, sí sufrimos, ¿cómo no? Porque nosotros también quisiéramos que ustedes nunca se apartaran de Cristo. Y cuando nosotros vemos que algún creyente se aparta, también nos duele. Y quisiéramos que nunca se apartaran. O cuando le predicamos la palabra a alguna persona y como que vemos que sí, pero no. Se siente dolor. O los padres por los hijos. Cuando tienes un hijo que no es creyente, sufres porque tú quisieras, bueno, siendo cristiano, tú eres cristiano y tienes tu hijo y lo ves y sabes hacia dónde va. Dices, ay, ¿cómo se va para allá? Quisieras traerlo al camino, ¿no? Es como si vemos que un hijo va directo a un precipicio. Ni modo que estemos cruzados de brazos y, ay, sí, ya no hay que se vaya, ¿no? A veces, ¿qué hacemos? Pues de alguna manera quisiéramos que no se vayan allá, ayudarlos, pero a veces los hijos no quieren creer. Y aquí lo importante es que cada persona tiene que hacer su decisión. No podemos vivir de una fe prestada de nuestros padres. Cada uno tiene que ejercer fe en Jesús. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero ¿saben qué? También, así como estos judaizantes que se introdujeron en las iglesias de Galacia, también hay creyentes o personas malvadas que se meten a las congregaciones o a los grupos cristianos con la única finalidad de sacar a los creyentes, de tomar a los creyentes y hacer sus propios grupos, hacer sus propias congregaciones, pero van a las iglesias o a las congregaciones y de ahí sacan. Eso no se debe de hacer. Pablo dice en Romanos, también en Romanos capítulo 15, dice que él no edificaba donde ya se hubiese predicado a Cristo, del 20 en adelante. Él no predicaba, dice, para no poner un fundamento donde ya Cristo hubiese sido predicado, sino que a las personas que no habían oído hablar de Cristo es a las que les predicaba, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esa situación de ir a predicarle a los que ya son cristianos? Bueno, se les tiene que predicar, me refiero a querer evangelizarlos, ¿no? A querer traerlos. No, tenemos que buscar a la gente perdida, a la gente que está en el mundo, que no conoce a Cristo, es a la que tenemos que buscar. Para no edificar nosotros sobre fundamento ajeno, ¿no? Sobre personas que ya se les está predicando y querer ir a meternos ahí a jalarlas para acá, pues eso no tenemos que hacerlo. Así que entonces la palabra de Dios que podemos ver, o lo que podemos ver en la palabra de que nos tocó estudiar, es cómo Pablo sufría. Cómo Pablo sufría por los creyentes
que estaban siendo engañados y llevados hacia la ley, a guardar la ley. ¿Y nosotros qué podemos tomar de aquí? Bueno, nosotros lo que podemos ver aquí es que tenemos que estar alertas y no nos debemos dejar engañar cuando vengan y nos quieran endulzar el oído y nos digan, no, que mira, que aquí te vamos a enseñar mejor y que pues cada uno tiene su decisión, pero no nos apartemos de Cristo. No nos apartemos de Cristo. No porque queramos buscar nuevas doctrinas o nuevas revelaciones o cosas, porque a veces la palabra de Dios, dicen algunas personas, no, es que estudiar la palabra de Dios, pues no, así como que sistemáticamente es aburrido, porque luego a veces los pasajes y no salimos de Gálatas y mañana y el domingo otra vez Gálatas y otra vez Gálatas. Pero saben que Dios nos habla en cada pasaje. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que cada palabra que nosotros leemos aquí, cada pasaje que estudiamos, algo de provecho tiene para nosotros. Algo de provecho. No menospreciemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil. Y ese mismo gozo que nosotros experimentamos al principio cuando creímos en Cristo, ese mismo gozo tenemos que mantener toda nuestra vida de cristianos, o todo nuestro caminar cristiano, tenemos que mantener el gozo, porque Dios está con nosotros ayudándonos en todo. Dios nos guía. Amén. Vamos a orar para... No, perdón, me falta versículo 20. Perdónenme, me falta el versículo 20. Para terminar, el versículo 20. Dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo, dice Pablo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Es decir, que Pablo estaba sorprendido. No podía creer cómo estos creyentes se estaban apartando. Era algo para Pablo incomprensible. Ustedes veníamos platicando ahorita ese ejemplo, veníamos platicando cómo hay personas que hacen este tipo de cosas y decimos, nos queda así como que no entendemos por qué la gente a veces hace ciertas cosas, ¿no? Pues Pablo está en esta situación en la que dice, no entiendo, no comprendo por qué ustedes se dejan engañar. No entiendo por qué se están apartando de Cristo. O sea, para Pablo era algo así como que, pues sí, está claro, ¿no? Háganse como yo, les dice al principio, ustedes háganse como yo. Yo me hice como ustedes al principio. Siendo judío, yo abandoné todo el judaísmo para seguir a Cristo. Ustedes háganse ahora como yo igual. Abandonen esas cosas equivocadas que les están enseñando y sigan a Cristo. No se alejen de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella, Señor. Ayúdanos a poder ver con claridad, Señor, a cada uno, Señor, en particular, qué es lo que tenemos que poner en práctica de este pasaje, Señor. Guíanos por sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre. No permita, Señor, que caigamos en semejante desobediencia, de alejarnos de ti, Señor, por doctrinas diferentes, o porque alguien venga, Señor, con cosas y nos endulce nuestro oído. Señor, apártanos de tal cosa, Señor, guárdanos, susténtanos con la diestra de tu poder para que podamos permanecer firmes en tu palabra y ayudados por tu Espíritu Santo, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, con todas nuestras necesidades, tú las conoces. Tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que se conectaron. Les mandamos un saludo. Que el Señor los bendiga. Y seguimos con nuestro servicio.